Desde pequeños nos contaron que la primera mujer de la historia fue Eva, pero ¿y si esa no hubiera sido la primera historia? ¿Y si antes de Eva hubo otra mujer? Una figura casi borrada del relato bíblico, cuyo nombre apenas se susurra incluso hoy. Su nombre es Lilith, un personaje envuelto en misterio, temido durante siglos y que en tiempos recientes ha sido reivindicado como símbolo de libertad. Pero, ¿quién fue realmente esta mujer? ¿Una demonio nocturna, la primera esposa de Adán? ¿O una construcción cultural que revela más sobre nuestros miedos que sobre el paraíso mismo? Para entenderlo, debemos viajar miles de años atrás, mucho antes del Génesis, hasta las antiguas tierras de Mesopotamia, donde la historia de Lilith comenzó a tomar forma. Allí, entre tablillas de arcilla, tormentas de arena y mitos que se susurraban a la luz del fuego, surgió la figura primitiva de un espíritu femenino que, con el tiempo, se transformaría en uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de la tradición occidental. Contexto de Lilith. En la antigua Mesopotamia, mucho antes de que existieran las historias del Edén, los pueblos que habitaban entre los ríos Tigris y Éufrates ya hablaban de seres femeninos asociados a la noche, al viento y al peligro. Entre ellos estaban las Lilithu, espíritus inquietos que se movían en la oscuridad y a los que se culpaba de enfermedades, pesadillas y desgracias inexplicables. No eran mujeres ni demonios, tal como los entendemos hoy, sino presencias temidas que rondaban el desierto y los hogares. Con el paso de los siglos, estas figuras se fusionaron en un nombre que comenzaría a aparecer una y otra vez: Lilith. Cuando el pueblo judío fue llevado al exilio en Babilonia, muchas de estas creencias viajaron con ellos. Allí, en el contacto entre culturas, Lilith dejó de ser un espíritu anónimo para convertirse en un personaje definido dentro del imaginario hebreo. Su nombre aparece casi escondido en un pasaje del libro de Isaías que describe tierras arrasadas donde habitan criaturas del caos. Y más tarde, en los rollos del Mar Muerto, surge como una presencia peligrosa incluida en conjuros destinados a alejar espíritus dañinos. Pero en este punto, Lilith todavía no es la mujer del Edén. Aún no es la figura rebelde que enfrentaría a Adán. Por ahora es un eco antiguo, un espíritu nocturno que deambula entre culturas y mitos, preparándose para ocupar un papel más profundo en la narrativa religiosa que estaba por venir. A medida que avanzaron los siglos, la figura de Lilith fue tomando un lugar más definido dentro de las creencias judías. Los sabios que escribieron el Talmud, una recopilación inmensa de tradiciones, interpretaciones y relatos, comenzaron a mencionarla como un ser concreto, peligroso y especialmente activo durante la noche. En estos textos se la describe como una entidad femenina que seduce a los hombres mientras duermen, provocando sueños eróticos y apropiándose de su energía vital. También se decía que rondaba las casas donde había recién nacidos, intentando causarles daño. Estas ideas no surgieron de la nada en una época en la que la mortalidad infantil era muy alta y los fenómenos del sueño eran poco comprendidos. Lilith se convirtió en una explicación sobrenatural para lo que la ciencia aún no podía describir. El miedo a Lilith era tan real que dio origen a prácticas concretas. En regiones de Mesopotamia y Persia, por ejemplo, se usaban pequeñas copas de cerámica, llamadas copas de encantamiento, con inscripciones mágicas que buscaban proteger a las familias de su influencia. Algunas incluso mostraban dibujos toscos de Lilith atrapada, rodeada de palabras que pretendían mantenerla lejos del hogar. En el imaginario popular, esta figura ya no era solo un espíritu abstracto, sino una presencia cercana, capaz de entrar en las habitaciones cuando el sol caía. Sin embargo, a pesar de toda esta carga demoníaca, todavía faltaba un elemento crucial: su relación con el Edén. Lilith aún no había sido colocada junto a Adán.
todavía no era la primera mujer ni la rebelde que abandonó el paraíso. Esa transformación ocurriría más adelante, en un momento en el que la tradición judía buscaba explicar pasajes ambiguos de su propio texto sagrado. Y sería entonces, por primera vez, cuando Lilith dejaría de ser solo un demonio nocturno para convertirse en un personaje capaz de desafiar a Dios y al hombre. Lilith en el Edén. La transformación más radical en la historia de Lilith llegó durante la Edad Media, cuando los judíos comenzaron a preguntarse por qué el Génesis parecía contar dos versiones distintas de la creación humana. En el primer capítulo se afirma que Dios creó a hombre y mujer al mismo tiempo, pero en el segundo Eva aparece mucho después, formada a partir de la costilla de Adán. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba esa primera mujer creada junto a él? Para algunos escritores medievales, la respuesta estaba en una figura que ya rondaba en el folclore: Lilith. Fue entonces cuando surgió una obra peculiar llamada El Alfabeto de Ben Sira, un texto satírico y moralizante escrito entre los siglos VIII y X. Allí, por primera vez, se cuenta que Lilith fue la primera esposa de Adán. Ambos, según el relato, habían sido formados del mismo barro, al mismo tiempo y con la misma dignidad. Pero esa igualdad es precisamente lo que desató el conflicto. El texto explica que cuando Adán intentó imponer su autoridad sobre ella, Lilith se resistió. Reclamó igualdad absoluta, alegando que ninguno tenía derecho a dominar al otro. Las discusiones se volvieron tan intensas que Lilith tomó una decisión extrema. Pronunció el nombre secreto de Dios, algo que solo los seres poderosos podían hacer, y huyó del Edén, escapando hacia regiones desérticas donde moraban los demonios. Este acto de rebelión marcó su destino. Al enterarse de su fuga, Dios envió a 3 ángeles para obligarla a regresar, pero Lilith se negó. A cambio, aceptó un pacto: no dañaría a ningún niño que llevara un amuleto con los nombres de esos ángeles. Así nació una tradición que sobreviviría durante siglos, donde los hogares judíos colgaban pequeños talismanes cerca de las cunas para proteger a los recién nacidos. Con esta historia, Lilith dejó de ser un simple espíritu nocturno para convertirse en algo mucho más complejo: la mujer que se negó a someterse, la que abandonó el paraíso por voluntad propia y la que, según la tradición, se convirtió en la anti-Eva. Mientras Eva representaba la obediencia, la fertilidad y la continuidad del orden divino, Lilith encarnaba la rebeldía, la autonomía y la ruptura del sistema establecido. La primera mujer, pero también la primera en desafiar. Transformaciones medievales. Después de su huida del Edén, la figura de Lilith siguió creciendo y transformándose en la imaginación religiosa. En la tradición cabalística, la rama mística del judaísmo que floreció entre los siglos XII y XIII, su historia se volvió aún más compleja y oscura. Allí se la describe no solo como una fugitiva del paraíso, sino como un ser que encontró un nuevo lugar en el mundo espiritual: las regiones sombrías donde habitan los demonios. Según estos textos, tras dejar a Adán, Lilith se unió a Samael, un ángel caído asociado al caos y la destrucción. De esa unión habrían nacido multitud de criaturas demoníacas llamadas Lilin, lo que le valió el título de la madre de los demonios. Esta idea buscaba explicar por qué se la consideraba responsable de enfermedades, muertes súbitas y fenómenos inexplicables. Lilith ya no era solo una rebelde, ahora formaba parte del entramado simbólico que representaba el desorden y las fuerzas peligrosas del mundo invisible. En esta etapa, su imagen se dividió en 2 versiones que convivieron durante siglos. Por un lado, estaba la Lilith seductora, una especie de súcubo que se acercaba a los hombres mientras dormían, robándoles energía y causándoles deseos considerados pecaminosos. Por otro lado, estaba la Lilith infantil,
Tida, el espectro nocturno que acechaba cunas y partos, responsable de tragedias que las comunidades no sabían cómo explicar. El miedo hacia ella era tan profundo que se multiplicaron los amuletos, oraciones y rituales destinados a mantenerla lejos. En muchos hogares se colgaban inscripciones protectoras que decían: Lilith, aléjate de aquí. Para las comunidades medievales, Lilith representaba aquello que no podía controlarse, la sexualidad femenina vista como peligrosa, la fragilidad de la vida infantil y los temores que acompañaban la oscuridad. Así, entre misticismo, superstición y relatos transmitidos de generación en generación, Lilith se convirtió en una figura central del imaginario demonológico, pero el mundo iba a cambiar y con él también la manera en que se la representaría. En los siglos siguientes, Lilith cruzaría fronteras culturales para convertirse en algo nuevo, un símbolo artístico, literario y finalmente un icono de la mujer libre e indomable. Lilith en Occidente. Con la llegada de la Edad Moderna, Lilith comenzó a salir del ámbito estrictamente religioso para entrar en la literatura, el arte y el pensamiento europeo. La imagen que predominó fue la de una mujer de belleza irresistible y peligrosa, muy distinta al ser demoníaco que temían las comunidades medievales. Esta transformación ocurrió en parte gracias a autores como Goethe, quien en su obra Fausto la presenta durante la noche de Walpurgis como la primera esposa de Adán. Allí, Mefistófeles advierte a Fausto sobre su larga cabellera, capaz, según él, de atrapar a los jóvenes incautos. Esta versión de Lilith ya no es la demonio nocturna que acecha cunas, sino una figura seductora, fascinante y asociada al erotismo prohibido. La literatura victoriana del siglo XIX llevó esta imagen aún más lejos, en una época marcada por estrictas normas morales y al mismo tiempo por una inquietud creciente ante la idea de la mujer emancipada. Lilith se convirtió en un símbolo de la mujer fatal, hermosa, autónoma y capaz de hacer tambalear el orden establecido. Los artistas prerrafaelitas, por ejemplo, la pintaron con rasgos casi etéreos, rodeada de serpientes o mirándose al espejo, con una melena dorada que parecía tener vida propia. Estas obras no solo buscaban explorar la belleza femenina, sino también expresar el temor masculino ante el creciente poder social de las mujeres. La novela Lilith de George MacDonald, publicada en 1895, contribuyó a popularizar aún más su figura en la literatura fantástica. Y más adelante, autores como C.S. Lewis incluirían referencias a ella en obras como Las Crónicas de Narnia, donde se sugiere que la bruja blanca desciende de Lilith, reforzando la idea de una mujer poderosa, mágica y peligrosa por naturaleza. En este periodo, Lilith se transformó en un espejo de las ansiedades culturales de Occidente. Era la tentación, lo prohibido, lo incontrolable. Ya no solo un demonio, sino una metáfora de todos los temores relacionados con la sexualidad femenina, la independencia y la ruptura de las normas. Sin embargo, esta figura no se detendría ahí. Con la llegada del siglo XX, Lilith viviría una segunda transformación. Pasaría de ser la mujer peligrosa a convertirse en un símbolo de libertad, reivindicación y fuerza para millones de mujeres alrededor del mundo. Reinterpretación feminista. El siglo XX trajo consigo una nueva mirada sobre Lilith, una que rompió con siglos de interpretaciones negativas. A medida que los movimientos feministas tomaban fuerza, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo, muchas mujeres comenzaron a reevaluar los mitos que habían servido durante siglos para definir o limitar el papel femenino en la sociedad. Entre esos mitos, el de Lilith destacaba de inmediato. Una mujer creada en igualdad con Adán, que se niega a obedecer, que abandona el Edén por su propia voluntad y que es castigada por su rebeldía. Para algunas pensadoras feministas, esa historia no era la de un demonio, sino la de la primera mujer que dijo no.
Una de las reinterpretaciones más influyentes surgió en 1972 de la teóloga judía Judith Plaskow, quien escribió un midrash contemporáneo titulado The Coming of Lilith. En él, Lilith y Eva no son enemigas ni opuestas, sino mujeres que se encuentran, dialogan y reconocen que ambas viven bajo estructuras que buscan controlarlas. Juntas, deciden desafiar ese orden y construir un vínculo de solidaridad. Este nuevo relato marcó el inicio de la Lilith moderna, no como un peligro, sino como un símbolo de autonomía, creatividad y resistencia. La influencia de esta reinterpretación se extendió rápidamente. En 1976 se fundó en Estados Unidos la revista Lilith, dedicada al pensamiento feminista judío, que tomó su nombre precisamente para reivindicar a la figura original y devolverle una dimensión positiva. Años después, en la década de los 90, la cantante Sarah McLachlan creó el festival musical Lilith Fair, una gira que reunía exclusivamente a mujeres artistas, celebrando la independencia y el talento femenino en una industria dominada por hombres. En este contexto, Lilith dejó de ser la sombra que acecha la noche para convertirse en un ícono cultural. Su historia comenzó a ser leída no como una advertencia, sino como una inspiración. Representaba la capacidad de elegir, incluso cuando el precio de esa elección es la soledad o el destierro. Representaba la búsqueda de identidad propia y el rechazo a ser definida por otros, y así, tras milenios de interpretaciones oscuras, Lilith renacía como la figura que más temían sus detractores, una mujer libre. Lilith en la cultura pop. Hoy, la figura de Lilith vive en la cultura popular con una fuerza que pocos personajes mitológicos han logrado mantener durante tanto tiempo. Lo que comenzó como un espíritu del desierto en Mesopotamia y luego como un demonio temido en los textos medievales, se ha transformado en un ícono versátil presente en literatura, cine, series, cómics y videojuegos. Su mito se adapta a cada época, reflejando las inquietudes, aspiraciones y tensiones de quienes lo reescriben. En la ficción moderna, Lilith suele aparecer como una mujer poderosa, independiente y ligada a lo sobrenatural. En sagas como Shadowhunters se le presenta como la madre de los demonios, heredera directa de su versión cabalística. En Diablo, una franquicia de videojuegos que ha marcado a generaciones, Lilith es retratada como la madre de la sangre, una entidad primordial con una mezcla de atractivo, ambigüedad moral y una fuerza que desafía a los cielos. Incluso en series animadas recientes, como Hazbin Hotel, su nombre aparece asociado a la realeza infernal, manteniendo su aura de misterio y poder. Lo interesante es que, sin importar el medio, Lilith siempre conserva un rasgo común: la transgresión. Es la figura que rompe reglas, que desafía jerarquías, que representa aquello que no puede controlarse fácilmente. A veces es heroína, otras villana, y en la mayoría algo intermedio. Su ambigüedad la vuelve magnética, ni totalmente buena, ni completamente malvada, sino un símbolo de complejidad humana. En espacios esotéricos y neopaganos, su presencia también es notable. Muchas corrientes la asocian con la energía femenina oscura, la independencia sexual o la búsqueda de poder personal. En astrología, el concepto de la luna negra Lilith se utiliza como arquetipo del deseo profundo, lo oculto y la parte más indómita del ser humano. La cultura contemporánea ha hecho de Lilith algo más que una figura mitológica. Ahora es una metáfora viva. Cada generación reescribe su historia siguiendo sus propias preguntas. ¿Qué significa ser libre? ¿Qué significa decir no? ¿Qué precio tiene romper con el orden establecido? Y en ese proceso, Lilith deja de ser solo un personaje del pasado para convertirse en un reflejo de nuestras luchas presentes. Conclusión. Cuando observamos todo el recorrido de Lilith a través de los siglos, queda claro que estamos frente a una figura que ha sido moldeada una y otra vez según las necesidades, los temores y las aspiraciones de cada época.
Su historia no es lineal ni coherente, sino un mosaico de mitos e interpretaciones que hablan más sobre quienes la contaron que sobre ella misma. Sin embargo, esa misma diversidad es lo que la convierte en un personaje tan fascinante. Lilith empezó como un espíritu del viento en las tablillas mesopotámicas, un eco de antiguas creencias que intentaban explicar los fenómenos peligrosos de la noche. Luego se convirtió en un demonio del folclore judío, temido por padres y madres que buscaban proteger a sus hijos recién nacidos. Más tarde, se transformó en la primera mujer del Edén, una figura que contradice la narrativa tradicional y pone en tensión la idea misma de obediencia y jerarquía dentro del relato bíblico. En la Edad Media se la convirtió en la madre de demonios y en el siglo XIX en la mujer fatal que encarnaba los miedos masculinos frente a la independencia femenina, y en tiempos modernos renació como símbolo feminista adoptando una nueva identidad, la de una mujer que eligió su libertad incluso cuando el precio fue el exilio y la condena eterna. A través de estas metamorfosis, Lilith se ha convertido en un espejo cultural. Su figura nos obliga a preguntarnos por qué ciertos mitos sobreviven mientras otros se olvidan. ¿Qué tiene Lilith que sigue resonando con tanta fuerza? Tal vez sea su capacidad de representar lo indomable, aquello que no encaja en los moldes establecidos. O quizás sea su cualidad de mujer que se define a sí misma, sin pedir permiso, aunque el mundo entero se alce en su contra. Al final, Lilith no es solo un personaje de textos antiguos, es una historia sobre libertad y resistencia. Una historia que, lejos de apagarse, continúa reinventándose en cada generación. Y en esa persistencia, en ese constante renacer, se revela por qué, después de miles de años, su nombre sigue despertando tanto asombro y tanta inquietud. Su figura como símbolo de rebeldía y resistencia la ha convertido en foco de polémicas, tanto en los sectores liberales como en los conservadores, dado que donde algunos ven un demonio, otros ven una heroína. Si deseas comentar, hazlo con pensamiento crítico y con respeto. Nunca dejes que nadie piense por ti. Si te gustó esta historia, puedes ver más videos similares entrando al canal. Y si quieres seguir aprendiendo historia de calidad gratis por YouTube, puedes suscribirte. Gracias por ver. Recuerda, la historia está llena de aventuras, misterios y lecciones que podemos aplicar hoy. Nos vemos en el próximo video.